Uno, dos, tres. Este proyecto va marcado en otro proyecto más macho, que es el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de Instrumentación Industrial de la sede Cartagena. Este proyecto fue concebido en un inicio como un proyecto para control de máquinas DC. Se fue transformando y ya los compañeros, los últimos iniciados, van a explicar de qué trata el proyecto. Y cuando hay trabajo. Como asesor profesor, tenemos tres estudiantes de ingeniería electrónica, música, trabajo. El proyecto se llama Módulo Didáctico para Motores DC. Nuestra versión fue Ale Alexandra y vamos a manejar el resumen de Bueno, buenas noches, mi nombre es David Taborda, por acá mi compañero Uber, el nombre del proyecto es Módulo Didáctico para Motores DC. Yo les voy a contar un poquito de dónde surgió el nombre y con base a qué fue que desarrollamos el proyecto, ¿no es cierto? Yo les voy a explicar con una imagen. Básicamente la idea principal surgió del profesor Santiago Vargas, un amigo que incluso le quiero conocer. Santiago Vargas hizo una sugerencia al departamento de Carándula. El requerimiento como tal surgió por una necesidad que se tenía en el laboratorio de electrónica para el manejo de los motores DC. Entonces, la idea principal era tener un módulo, un instrumento que nos permitiera manipular las variables del motor. ¿En qué sentido? En que se pudiera suministrar la alimentación necesaria para el motor. Aparte de eso, que tuviera indicación del voltaje que se le estaba suministrando al motor. Que pudiera visualizar la corriente que está consumiendo el motor, y no solamente eso, sino que tuviera la posibilidad de identificar y determinar también las revoluciones por minuto que lleva el motor, ¿no es cierto? Ya después, una vez se presentó el proyecto, se empezaron a hablar todos los esquemas, ya con el profesor Alexander Arias, determinamos que sería un valor agregado muy bueno tener un sistema también de comunicación como tal, que recibiéramos los pulsos que estábamos determinando por revoluciones por minuto y generáramos una interfaz con un protocolo de comunicación para poderlo visualizar en una pantalla gráfica como tal, en un sistema pues, de visualización en el PC. Bueno, los objetivos como objetivo general fue el diseño pues, de un módulo didáctico que valiera la velocidad del motor DC. Los objetivos específicos era que tuviera características portables, que sea fácil de transportar y de ubicar sobre una superficie. El control pues, de variables de velocidad de los motores DC. También implementar en él, como pueden observar, módulos de indicación de corriente, voltaje y RPM. También, como explicó mi compañero, implementando una interfaz, un sistema de adquisición de datos que permita visualizar una interfaz en el PC, una interfaz amable, visualizar los RPM del motor. Como la base del proyecto, como la pueden observar ahí, entre las principales y las primeras están la consecución y adquisición pues, de datos todos referentes del módulo. Si el proyecto es viable, qué instrumentos serían los más adecuados para él, qué aplicaciones se pueden desarrollar con el módulo. Después pasamos pues como a las fases del diseño del chasis, que tuviera las dimensiones adecuadas, que fuera de una estructura pues buena, en parte que sea liviana y a la vez resistente para lo que es el desarrollo pues, de los orificios de los módulos. Luego pasamos a la parte de lo que es el desarrollo del programa, el desarrollo del programa en el microcontrolador, el desarrollo de la interfaz en el LabVIEW. Luego pasamos como que los primeros ensayos, la corrección de errores, la puesta del módulo y la presentación del módulo. Bueno, a continuación vamos a explicar un poco parcialmente la fase de ultimación del proyecto. Como explicó pues, inicialmente mi compañero, era determinar la viabilidad del proyecto. ¿Viabilidad en qué sentido? Estudiando pues, como las necesidades que se tenían en el ITM, las materias que podrían manejar estos módulos para sus diferentes prácticas como tal. Vimos las características, qué aplicaciones podía tener, si era viable o no viable, que construir una máquina que se pudiera manejar
que los profesores tuvieran una herramienta que pudieran utilizar para las prácticas de laboratorio como tal, y se vio viable la idea, y con base en eso fue que empezamos a desarrollar pues, el módulo como tal, ¿cierto? Luego de esto, empezamos a investigar en el mercado, en internet, en libros, revistas, en todos los puntos, los módulos didácticos que ya se habían desarrollado, tanto para instituciones educativas como empresas de renombre, ¿cierto? Habían desarrollado algunos tipos de módulos y con qué características se habían desarrollado, para nosotros también tomar esas ideas y empezar más o menos como a hacer un marco o un diseño de cómo lo podíamos fabricar, con qué elementos de maniobra, qué elementos eléctricos o electrónicos podemos utilizar de una forma cómoda y viable pues, para todos, ¿cierto? Entre los elementos que empezamos a investigar, empezamos a mirar pues, un montón de indicadores de corriente, de voltaje, como podemos observar los análogos, los digitales, los materiales de la lámina que podríamos utilizar para el módulo, todos los elementos de maniobra como los flujos, los indicadores, los cables de comunicación que podríamos utilizar, los sensores o qué tipo de sensor podemos utilizar para hacer la recopilación de datos de las RPM. También empezamos pues como con la etapa de diseño electrónico como tal, de la etapa de comunicación y qué componentes electrónicos podríamos utilizar. Luego de hacer toda esta investigación pues determinamos que había un sinnúmero de elementos que nos podían servir dadas sus características físicas. ¿Por qué? Por comodidad de visualización, por robustez en el sistema, por fácil consecución de los elementos y también mirando pues la parte del costo total, ¿cierto? Una vez teníamos todos estos elementos, empezamos a desarrollar ya como un circuito de conexión o de conexión eléctrica. ¿Todo esto para qué? Teniendo todas estas dimensiones para poder determinar la dimensión del módulo y cómo iba a ser la instalación. Bueno, con lo que mi compañero dijo, ya pasamos pues a la etapa del diseño del módulo como tal. Los materiales de módulo que utilizamos una lámina de acero calibre 20. Como les dije anteriormente, pensamos pues en que el módulo sea portable y a la vez resistente, de forma que proteja los instrumentos que componen la parte interior del módulo. La pintura que se utilizó es pintura epóxica, que es muy utilizada pues, en gabinetes a nivel industrial, gabinetes eléctricos, ya que esta pintura pues, tiene como muy buena adherencia a lo que es la lámina de metal, al acero. El método de pintura fue pintura electrostática, ya que pues esta pues, tiene como una característica muy buena, que es que llega a lugares donde pinturas tradicionales o métodos de pintar tradicionales son muy difíciles. Se adhiere pues bien, llega a superficies pues, más difíciles que con pintura brocha o con otros tipos donde son muy complicados de pintar. Bueno, las dimensiones, como les dije, es en base pues, a los instrumentos. Se determinó pues, que los instrumentos eran las dimensiones eran 96 por 45 por 46, que son los estándares pues, más comunes para lo que son esos instrumentos de acople pues, a estructuras. Se diseñó pues el diseño de la instalación de los indicadores fue pensado en que facilite pues, la visualización por parte de los docentes y de los estudiantes, ubicándolos en una forma pues, central. El varia como tal, como lo observan, está en la parte pues, inferior, ya que este es el elemento más pesado que compone el módulo, entonces puede servir como sustento. Y si puede pasar, pues si hay un accidente, pues no afectaría pues, el resto de instrumentos. Lo que es las RPMs están directamente pues, cerca del varia, donde el estudiante o el docente puede variar la velocidad y pues, puede identificar rápidamente lo que es el valor pues, de las RPMs. Lo que es la corriente y el voltaje, el medidor de corriente y voltaje está ubicado en la parte superior. También pues diferenciado de lo que es las RPM del varia. Los elementos pues, de potencia decimos ubicarlos hacia una derecha. Aquí encontramos lo que es la alimentación del motor, el encendido del varia, el encendido del módulo y por eso vamos a ver lo que es el cable de alimentación pues, del módulo. Lo ubicamos en ese lugar para aislarlo de la parte de comunicación pues, con el microcontrolador, la parte pues, de comunicación con el PC, pues,
para lo que es por interferencias electromagnéticas que pueden afectar por la comunicación con el mismo, entonces fue pensado pues, de ese modo. Las dimensiones, como pueden apreciar, son de 60 metros de alto por 45 de ancho. Fueron pues hechas de ese modo para garantizar pues, que los instrumentos estuvieran bien instalados en el módulo y que no fuera pues una estructura grandísima pues que siguiera siendo con las características portales. De profundidad 25 centímetros, pensando en la instalación de los módulos dentro pues será más fácil, la distribución de los cables también quedará más organizada y pensando en futuros proyectos con un espacio pues amplio para instalar tarjetas o otros dispositivos. Lo que es la estructura, esa estructura fue pensada con esas dimensiones para el acople de dos motores. O sea, si en un futuro se empieza a acoplar otro motor a este, cabe perfectamente dentro de la estructura de acople del motor. Bueno, la fase 5 del proyecto como tal es ya la parte de consecución de los elementos que habíamos determinado para instalar dentro del módulo y la conexión eléctrica, o sea, el ensamble de todos los elementos dentro del módulo. Voy a hacer una breve explicación más o menos de cómo es el funcionamiento, o sea, de cómo es el motor para poder entender ahorita el circuito eléctrico que vamos a explicar. Básicamente un motor de corriente continua está constituido por dos puntos importantes, un estator y un rotor. El estator es el que tiene los polos de bobinado e inductor. Estos polos de bobinado e inductor muchas veces son reemplazados por un imán permanente. Y está la base del rotor que comprende toda la parte del eje, las escobillas y el bobinado inducido. Entonces tenemos dos puntos de alimentación, un punto de alimentación fija y un punto de alimentación variable para motores de excitación independiente como el que tenemos acá. Al variar el voltaje de excitación en el rotor o en la armadura, como comúnmente se conoce, lo que hacemos es que el campo fijo y el campo variable converjan y empiecen pues como la velocidad que se va a variar de acuerdo al voltaje influido, ¿cierto? Bueno, el motor que tenemos es un motor regular de origen, motor de excitación independiente. Esta es la referencia, es de voltaje de 115 voltios DC, una corriente máxima de 1.2 amperios, un octavo de cables de fuerza y 1800 revoluciones por minuto. Con base en todas estas características del motor, fue que se hizo la consecución de los componentes, siempre mirando que todos los componentes cumplieran con las características para la medición y el control de cada una de las variables que necesitamos medir. Como podemos observar acá, los módulos de voltaje pues, se consigue un módulo de voltaje digital que cumpliera con las características, el rango máximo de mediciones de 0 a 380 voltios, la que está sobre el rango que necesitamos, el de corriente está entre 0,5 amperios, también está entre el rango que necesitamos y hasta más. Y el módulo de revoluciones por minuto ya sabemos que el motor nos va a entregar un máximo 1800, este nos puede dar de 0 a 1999 revoluciones por minuto. El sistema de variación de velocidad es un promedio varia que tiene una alimentación de 110 voltios y una salida de 0 a 130 voltios AC para el sistema del rotor, que fue el que acabo de explicar en la anterior. El sensor lo hicimos por medio de un sensor inductivo que está conectado pues, al eje motor y detecta los pulsos de un pin metálico que está en el eje del motor. Y los elementos de maniobra que son los switches y los indicadores que los conseguimos precisamente pues, con las características que puedan soportar el voltaje que nos va a entregar y también la corriente pues, que vamos a suministrar, ¿cierto? Como los conectores de comunicación también. Esto es como un esquema del circuito eléctrico interno ya completo con todos los elementos que acabo de mencionar. De una forma rápida y superficial podemos ver que ingresa por la alimentación de corriente alterna, simplemente tenemos un switch de habilitación principal que nos va a alimentar estas regletas de alimentación como tal, donde se van a pegar todos los elementos. Aquí podemos ver los módulos de RPM, corriente y voltaje, que vienen con su alimentación de corriente alterna, porque los que tienen alimentación de corriente alterna de 5 y 20 voltios. Luego de eso tenemos las dos etapas de rectificación, una etapa de rectificación fija, que es donde vamos a tener el voltaje fijo para el estator, y otro punto de alimentación variable por medio del variable por rectificación, donde vamos a tener también la alimentación del voltaje variable, ¿cierto? Para poder variar la velocidad del motor. Luego, estos switches que tenemos acá son los que vamos a tener al lado de cada uno de los indicadores. Estos switches, ¿para qué nos sirven? Nosotros no lo hemos explicado hasta el momento. Estos switches lo que nos van a
decir, el utilizar estos módulos no solamente para medir la corriente, el voltaje del motor internamente por la alimentación, sino utilizarlo como un voltímetro y un amperímetro independiente, por si necesitamos medir otro elemento que tengamos sobre la máquina de ese. Exacto. Bueno, la fase del proyecto, como pueden ver la etapa de sensado, que como pueden apreciar pues es un sensor inductivo. Nosotros al eje le adaptamos pues una placa de metal que permite pues entregar los pulsos al tacómetro. Esta misma señal la aplicamos con un autoacoplador pues, que vamos a explicar en la etapa de programación, que es la que capturamos pues, para la interfaz del archivo. Ya la otra etapa es la etapa de almacenamiento y la etapa de transmisión de datos, que es la parte del microcontrolador, y por último la etapa de visualización del PC, que es la interfaz del archivo. Bueno, el circuito completo de transmisión es el que acabo de ver en la anterior imagen. Todo este circuito completo de transmisión, que es el que va a recopilar los pulsos y los va a enviar al PC, está compuesto de 3 etapas principalmente. Una etapa de sensado, que como ya dijo mi compañero Over, está compuesto de un autoacoplador, donde estamos recibiendo los pulsos precisamente que nos está entregando el sensor inductivo al tacómetro digital. Lo recibimos en 12 voltios, simplemente lo bajamos a un nivel de 5 voltios para poder ingresar al microcontrolador, que es la segunda etapa, la etapa de acondicionamiento de datos como tal. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo los pulsos que le está entregando el indicador, y dentro del microcontrolador hacemos todo un proceso de toma de datos, procesamiento para poder generar las revoluciones por minuto que necesitamos. Luego en la etapa de sensado con el microcontrolador enviamos los datos a un banco 32, que es la etapa ya de transmisión de datos, para poderlo generar en el protocolo de RC232 y poderlo enviar al conector de 9 conectado al computador y poderlo visualizar en la interfaz de datos, ¿cierto? La etapa de sensado, como ya les expliqué, el autoacoplador, simplemente bajamos el pulso de 5 voltios, está el microcontrolador. Dentro del microcontrolador puede explicar muy por encima más o menos cómo es el manejo del programa de sensado y acondicionamiento. Básicamente con este diagrama de flujo creo que es lo que quiero explicar. En el diagrama de flujo, la programación interna del microcontrolador básicamente es: se configuran los puertos como tal de ingreso o salida de datos, luego configuramos el timer como contador, mandando pues este número al registro rec. Luego limpiamos el timer para poder comenzar con el conteo, y hacemos un retardo de 1 segundo. ¿Por qué de 1 segundo? En el momento en el que inicia el conteo de pulsos, vamos a colocar un retardo de 1 segundo para que él me cuente los pulsos o las revoluciones que le está dando el motor en 1 segundo. ¿Eso por qué? Porque más adelante, de pronto, la interfaz gráfica lo vamos a reproducir ya en revoluciones por minuto. Ya vamos a hacer las secuencias para convertir en revoluciones por minuto. Entonces simplemente tomamos los pulsos en 1 segundo. Estos datos que me arroja en 1 segundo los guardamos en el registro pues, del propósito general, y simplemente llamamos a una subrutina que se llama de binario ABCD. Pasamos el número binario que me recibe los pulsos al ABCD para visualizarnos en unidades. Entonces tenemos las centenas, las decenas y las unidades del número que tomamos en 1 segundo. Luego de eso, simplemente llamamos el envío de datos de comunicación, y con eso lo enviamos al puerto de comunicación. Estos son los diseños electrónicos con las tarjetas ya ensambladas, y ya sigue la etapa. Pero la interfaz la hicimos pues, en el archivo. Como saben, el archivo pues, cuenta con 2 paneles. El panel frontal, que es el panel de usuario, donde el estudiante pues, o el docente va a interactuar pues, con el programa como tal. Está el diagrama de bloques, que es la de el segundo bloque, todo está lo que es con la programación. Este es el panel frontal que vamos a utilizar. Esa es la configuración del microcontrolador, que la puede configurar pues, el estudiante con base al microcontrolador como quiera, o si va a cambiar el programa, también puede configurarla. Una gráfica, un gráfico, como es la gráfica de la revolución en un grupo determinado, una tabla donde van a aparecer mensajes de la velocidad del motor, si es velocidad, si el programa está apagado, si es velocidad baja y calidad, y la velocidad baja, y sería este LED de color verde. Si es velocidad media, aparece velocidad media, y quería ser de color amarillo, o si es velocidad alta, velocidad verde, y quería ser de color rojo. Un tacómetro análogo que muestra pues la velocidad de las cosas. La
La programación como tal, hicimos una estructura case. Si se enciende el programa, entraría en ejecución esta en el programa principal. Si no está encendido, entraría que es el que visualiza que encienda el programa y apaga el piloto. Esta es la configuración pues, del serial, y utilizamos el visa serial, el RIG, y pues, ya los mensajes pues, que les he comentado, velocidad baja, media, y ya le vamos a mostrar. Ahorita pasamos con un ejemplo ya práctico del módulo como tal. Básicamente aquí ya podemos visualizar, este es el módulo de visualización de voltaje, corriente, RPM. Estos son los switches que hablábamos ahorita para poder utilizar cada módulo independientemente para poder tomar voltaje o corriente independiente del módulo. Este es el variable que vamos a variar la velocidad, y aquí está el puerto de comunicación, que ahorita miramos la aplicación con el puerto. Aumentando la velocidad, el motor va variando, va apareciendo el voltaje, la corriente de consumo del motor y la revolución por minuto. Y aquí por el variable pues no vas. Por ejemplo, aquí en este punto podemos visualizar, aquí nos está entregando un voltaje determinado en DC. Ese voltaje es el voltaje variable que le estamos ingresando a la armadura del motor. Pero por decir algo, nosotros quisiéramos tomar, si tuviéramos un motor secundario aquí acoplado como generador y quisiéramos tomar el voltaje que está generando, simplemente accionamos este y este se me coloca a 0. ¿Por qué? Porque ya habilitamos la entrada para poder tomar la medida, ¿cierto? Ya queremos volver otra vez a la medida del motor, simplemente lo volvemos a accionar y este es el voltaje que se le está ingresando. Lo mismo con la corriente. Lo mismo con la corriente como tal. Ahí está, ya vamos a... Ahorita vamos a pasar ya a la etapa de comunicación. No, sí está bien conectado. Mira que... espérate. Está conectado ahí Vamos. la velocidad media. Bueno, ahí podemos ya visualizar el elemento ya con el punto de visualización en la view. Ahí como podemos ver, mientras vamos variando la velocidad se va incrementando. Aquí como podemos ver, como explicaba Uber ahorita, cuando estamos ya sobre 800 revoluciones por minuto, inmediatamente nos aparece un mensaje que nos dice velocidad media y nos prende el punto amarillo. Y si pasamos de las 1200, de las 1500, perdón, debería prender el rojo y decirnos velocidad alta. Ahí está la velocidad alta y como ven pues es... O si querés pues la podemos bajar, y como ven también ahí hay una gráfica de Aquí ya vamos viendo la gráfica del comportamiento de la señal. ¿Listo? Para lo